Los misterios de las desapariciones en los rincones más remotos de los parques nacionales de Estados Unidos siguen conmoviendo a la gente. Cada año, excursionistas y guardas forestales desaparecen en estos parajes salvajes e inexplorados, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. ¿Qué les ocurre a los que desaparecen en los bosques profundos y las laderas escarpadas? ¿Por qué sus huellas se rompen en los lugares más insospechados? ¿Y por qué las búsquedas duran meses sin resultado? Hoy le hablaremos de 3 de las desapariciones más misteriosas de guardas forestales, que aún no han encontrado una explicación lógica. Las historias de Richard Edwards, Trevor Green y Lawrence Lee Williams han dejado atónitos no solo a colegas y grupos de búsqueda, sino a todos los que han intentado resolver estos misterios. ¿Por qué un guardabosques experimentado dejó atrás su equipo y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra? ¿Por qué las huellas de uno de los mejores expertos que conocía todos los senderos se rompieron en un lugar que acababa de ser revisado? ¿Y qué pudo hacer que las personas que trabajaban en estos bosques sintieran una ansiedad y un miedo inexplicables que desafían toda explicación? Richard Edwards, guarda forestal de 32 años con 8 de experiencia, era conocido por su dedicación y sus excelentes dotes de supervivencia en la naturaleza. En octubre de 2001, se dirigió a un control rutinario de una zona remota del Parque Nacional de Sequoia. La zona a la que se dirigía Richard era conocida por su terreno desafiante. Laderas empinadas, bosque denso y falta de senderos señalizados dificultaban el acceso incluso a los viajeros experimentados. Richard tenía previsto regresar en 3 días, pero no se había puesto en contacto a la hora prevista. Sus compañeros, acostumbrados a su puntualidad, dieron inmediatamente la voz de alarma. Así comenzó una de las operaciones de búsqueda más extrañas de la historia del parque. Un grupo de búsqueda formado por guardas forestales, voluntarios y adiestradores de perros empezó a inspeccionar la ruta prevista por Richard. El primer hallazgo fue su equipo, abandonado cerca del inicio del sendero. Su mochila, el agua, las raciones secas y las ayudas a la navegación estaban perfectamente dobladas, como si las hubiera dejado allí deliberadamente. Esto suscitó preguntas de inmediato. ¿Por qué un guardabosques experimentado se adentraría en el bosque sin el equipo mínimo? Sus huellas conducían a una de las zonas más remotas e inexploradas del parque. Las huellas eran claras durante los 2 primeros kilómetros, pero luego se separaron en una ladera cubierta de espeso musgo. No se encontraron señales de lucha ni otras huellas. Tras 2 semanas de búsqueda, cuando la esperanza de encontrar a Richard con vida casi se había desvanecido, un grupo de voluntarios dio con su campamento. Estaba situado a 10 kilómetros de la ruta prevista y meticulosamente equipado. Una tienda de campaña, una hoguera y restos de comida indicaban que Richard había vivido allí varios días. Pero lo extraño era que la zona de acampada ya había sido inspeccionada antes, y entonces no había nada. Un mes después del inicio de la búsqueda, el cuerpo de Richard fue encontrado a 5 kilómetros de su campamento. Estaba tendido en una zona baja entre 2 laderas empinadas, una zona que ya había sido registrada con anterioridad. El lugar solo había llamado la atención porque un cazador local había visto una bandada de cuervos sobrevolando la zona. El cadáver estaba en relativamente buen estado, para tratarse de un hombre que había muerto hacía un mes, lo que suscitó dudas entre los expertos. Encontraron marcas de laceración en su ropa, que a primera vista podrían haber sido hechas por animales salvajes. Sin embargo, las marcas eran extrañas. No se correspondían con las garras de un oso o un lobo, pero tampoco parecían garras humanas. Las manos de Richard presentaban arañazos profundos, como si hubiera vadeado un denso matorral. La causa de la muerte sigue sin estar clara.
El examen forense no encontró signos de envenenamiento, lesiones que pudieran haber provocado la muerte, ni signos de deshidratación. Esto no hizo sino aumentar el misterio. ¿Cómo pudo morir un guardabosques experimentado estando relativamente cerca de su campamento? El principal misterio era el comportamiento de Richard en sus últimos días. ¿Por qué había dejado su equipo al comienzo del sendero? ¿Por qué decidió adentrarse tanto en el bosque, ignorando las rutas habituales? ¿Por qué se encontraron su campamento y su cuerpo en lugares que ya habían sido inspeccionados? Algunos colegas recuerdan que en las semanas anteriores a su desaparición, Richard había mencionado sentirse ansioso, pero lo atribuyó al cansancio. Habló de ruidos extraños que supuestamente había oído en una patrulla anterior, pero no mostró a nadie las grabaciones, si es que existían. La teoría oficial era que Richard podría haber sido víctima del ataque de un animal de gran tamaño, como un oso o un puma. Sin embargo, la falta de signos de lucha y las extrañas marcas en su ropa no encajaban con esta hipótesis. Algunos han especulado con la posibilidad de que Richard se perdiera y entrara en pánico, lo que provocó su muerte. Sin embargo, esto no explica por qué dejó atrás un equipo que podría haberle salvado la vida. Unos meses después de que se cerrara el caso de Richard Edwards, la historia de su desaparición empezó a adquirir nuevos y extraños detalles. Uno de los guardas forestales que participaron en la operación de búsqueda afirmó haber observado unas huellas inusuales en el campamento. Eran apenas reconocibles, como si hubieran sido hechas por una criatura mucho más ligera que un hombre, pero con unos pies desproporcionadamente grandes. Esta información no se incluyó en los informes oficiales, pero desencadenó una nueva oleada de rumores. Más tarde, el archivero del parque, revisando documentos antiguos, encontró un informe de 1967. En él se relataba una desaparición similar de un guarda forestal en la misma zona. Nunca se encontró su cuerpo, pero sus colegas dijeron que también se había quejado de ruidos extraños y de la sensación de que le seguían antes de desaparecer. Todo culminó con el descubrimiento de un cazador local a principios de invierno. Se topó con una zona aislada del bosque no muy lejos de donde se había encontrado el cuerpo de Richard. En la nieve, observó un círculo de extrañas marcas, parecidas a huellas de patas, que de repente se rompieron como si la criatura se hubiera marchado o hubiera desaparecido en el aire. En el centro del círculo había una brújula que no pertenecía a Richard, sino que era de su equipo. Cuando se llevó la brújula a la oficina del parque, se descubrió que su superficie metálica tenía arañazos apenas legibles, como si alguien o algo hubiera intentado grabar símbolos. El significado de las marcas seguía sin estar claro, pero un experto señaló que se parecían a antiguas runas conocidas en el folclore de las tribus indígenas. Después de eso, los responsables del parque cerraron finalmente la zona donde se encontró a Richard, calificándola de zona peligrosa para los turistas. La versión oficial siguió siendo la misma, el ataque de un animal, pero quienes conocieron la historia están seguros de que el bosque esconde un secreto que nadie es capaz aún de resolver. En mayo de 1999, Trevor Green, un guarda forestal de 34 años con más de una década de experiencia, salió a dar otro paseo de patrulla por el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Su tarea consistía en inspeccionar el popular sendero de Alum Cave, muy frecuentado por excursionistas. Trevor era conocido por su atención al detalle, su conocimiento del parque y su impecable preparación para cualquier contingencia. El día estaba despejado, con una ligera brisa, y el parque parecía habitualmente tranquilo. Trevor informó a su equipo de que se pondría en contacto en 2 horas. Sin embargo, transcurrido el tiempo previsto, no había respondido a las llamadas de su radio. Sus colegas pensaron en un principio que su dispositivo podría haber funcionado mal, pero cuando por la tarde seguía sin regresar,
se dio la voz de alarma. A la mañana siguiente se organizó una operación de búsqueda. Participaron guardas forestales, voluntarios e incluso adiestradores caninos experimentados con perros. Empezaron a inspeccionar el tramo del sendero de Alum Cave, donde se había visto a Trevor por última vez. Encontrar sus huellas fue fácil. Las del guarda forestal seguían claramente el sendero, pero tras unos cientos de metros se separaron de repente. No había señales de lucha ni de otras personas o animales salvajes. La zona en la que desapareció Trevor fue inspeccionada a fondo. Rastreadores experimentados buscaron en todos los rincones, pero no encontraron nada que pudiera explicar su desaparición. El lugar había sido registrado literalmente cientos de veces. Al cuarto día de búsqueda, uno de los voluntarios encontró por casualidad el cuerpo de Trevor Green a 6 kilómetros del lugar de su desaparición. El cuerpo yacía en una pequeña loma, en medio de densos matorrales. Este lugar no solo estaba lejos del sendero, sino también de la ruta que se suponía que Trevor patrullaba. Lo más extraño de todo, sin embargo, era que la zona ya había sido revisada por los buscadores el día anterior, y entonces no había nada allí. El estado del cadáver aumentaba el misterio. No presentaba lesiones evidentes que pudieran indicar la causa de la muerte. Llevaba la ropa en orden y las botas bien abrochadas. A su lado yacía su radio, que parecía apagada, aunque la batería estaba completamente cargada. El anatomopatólogo que realizó la autopsia no pudo determinar la causa exacta de la muerte. Todos los órganos internos eran normales y no había signos de envenenamiento. Lo único que planteaba dudas era la expresión del rostro de Trevor. Estaba congelado en una mueca de horror antinatural. El lugar donde se había encontrado el cadáver planteaba muchas preguntas. Estaba tan apartado y era tan inaccesible que resultaba casi imposible llegar hasta allí a pie, sin un equipo especial. No había huellas que indicaran que Trevor hubiera llegado hasta allí. ¿Cómo acabó allí? Sigue siendo un misterio. En el lugar del hallazgo también se encontró su cuaderno de notas. La mayoría de las anotaciones eran normales. Describía la ruta, el tiempo y anotaciones sobre el parque. La desaparición y muerte de Trevor dio lugar a muchas teorías. Algunos pensaron que fue víctima de un accidente. Quizás se desorientó y murió de hipotermia. Pero la falta de signos de lucha y la extraña posición del cuerpo hacían improbable esta versión. Otros especularon con la posibilidad de que se hubiera topado con algún fenómeno natural. La zona de las grandes montañas humeantes es conocida por experimentar ocasionalmente fenómenos atmosféricos inusuales, como luces extrañas o niebla. Trevor pudo haber visto algo similar que le causara pánico o desorientación. La versión más mística fue la sugerencia de que se había encontrado con algo sobrenatural. Años después, el caso de Trevor Green sigue sin resolverse. Su muerte añade otro misterio a la larga lista de desapariciones inexplicables en los parques nacionales de Estados Unidos. Sus colegas aún le recuerdan como un profesional experimentado que nunca se saltaba el protocolo ni se perdía. En abril de 1991, Lawrence Lee Williams, un experimentado guarda forestal con 20 años de experiencia, salió de patrulla rutinaria en una zona remota del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Williams era conocido como un hombre que navegaba perfectamente por el terreno y conocía todos los senderos del parque. Sin embargo, ese día nunca regresó a la base, y su desaparición sigue siendo uno de los misterios más extraños de la historia del parque. El 10 de abril de 1991 comenzó para Lawrence con el ritual habitual: una taza de café fuerte, comprobación del equipo y hoja de ruta. Ese día le habían asignado la inspección de un tramo del sendero de Forney Creek, conocido por sus densos matorrales de rododendros y su aislamiento. Lawrence observó que el tiempo era tranquilo,
con una ligera bruma matinal típica de la zona. Fue visto por última vez por sus colegas hacia las 8 de la mañana, cuando partió en su jeep hacia el inicio del sendero. El plan era que regresara a las 18:00 horas. Cuando Lawrence no apareció a la hora prevista y no respondió a las llamadas por radio, la dirección del parque inició inmediatamente una búsqueda. Un equipo de guardabosques encontró su jeep aparcado cerca del inicio del sendero de Forney Creek. El vehículo estaba cerrado y en su interior había una mochila con comida y agua. Esto planteó dudas, ya que Lawrence nunca salía a patrullar sin un equipo mínimo. Las huellas en el suelo indicaban que se había dirigido a pie por el sendero. Al cabo de 1 kilómetro, los buscadores encontraron huellas recientes de las botas de Lawrence, pero fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Las huellas se dirigían hacia un pequeño arroyo, pero a los pocos metros se detuvieron como si se hubiera evaporado. No había señales de lucha, huellas de animales ni vegetación dañada. Los guardas registraron cuidadosamente los alrededores, pero no encontraron nada que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Al día siguiente, la búsqueda continuó con perros rastreadores. Sin embargo, los perros que habían recogido el rastro del jeep lo perdieron de repente exactamente donde se encontraba el arroyo. Este lugar causó una ansiedad inexplicable a muchos de los participantes en la búsqueda. Informaron de una extraña sensación de malestar y mareo. 2 días después, a 1 kilómetro del arroyo, se descubrió el primer hallazgo misterioso. La radio de Lawrence yacía bajo un arbusto, apagada. En su carcasa se apreciaban unos extraños arañazos que parecían marcas de algo afilado. Los análisis demostraron que esas marcas no podían haber sido hechas por garras de animales. Para entonces, los equipos de rescate, los voluntarios e incluso los helicópteros se habían unido a la búsqueda. Sin embargo, no aparecieron nuevos rastros de Lawrence. La desaparición de Lawrence Williams suscitó un gran debate entre sus colegas, la población local y los investigadores. A pesar de la versión oficial de que podría haberse perdido o haber sido víctima de un accidente, había detalles que ponían en duda esta explicación. Una de las primeras teorías fue la sugerencia de problemas médicos. Unos meses después de su desaparición, los amigos de Lawrence recordaron que a veces se quejaba de repentinos dolores de cabeza y breves pérdidas de orientación. Nadie prestó mucha atención a esto, ya que a Lawrence no le gustaba hablar de su salud. Sin embargo, una investigación informal reveló que a Lawrence le habían diagnosticado epilepsia de niño, que según él estaba en remisión. La investigación barajó la posibilidad de que hubiera perdido el conocimiento mientras patrullaba, lo que provocó su desaparición. Pero la ausencia de un cadáver o de cualquier rastro evidente del suceso dejó esa teoría en entredicho. También hubo especulaciones relacionadas con la vida personal de Lawrence. Algunos colegas afirmaron que en los últimos meses se había vuelto más retraído y evitaba hablar. La investigación reveló que unas semanas antes de su desaparición había recibido una carta de su exmujer, de la que se habían divorciado 10 años antes. La carta parecía ser una petición de reunión, pero nadie sabía cuál podía ser el motivo. Se sugirió que la tensión emocional podría haber distraído su atención mientras patrullaba, provocando el accidente. Otra teoría se refería a su trabajo. Lawrence era conocido por su integridad y se había enfrentado en repetidas ocasiones a personas que infringían las normas del parque. En repetidas ocasiones, informó a la Dirección de Comportamientos Sospechosos de cazadores furtivos en zonas remotas del parque. Aunque ninguno de los incidentes parecía lo bastante grave como para que alguien cometiera un delito, sus colegas no descartaban la posibilidad de que se hubiera topado con alguien que no debiera haber sido visto. La teoría del animal salvaje seguía siendo la más realista para muchos. Sin embargo, nunca se encontró sangre, ropa ni signos de lucha. Además, los expertos señalaron que un oso o un puma
Cuando atacan a una persona, siempre dejan señales de su actividad. Williams, en cambio, parecía haberse desvanecido. A pesar de las declaraciones oficiales, varios hechos que surgieron durante la búsqueda seguían sin explicación. La primera pista extraña fue el estado de la brújula que encontró Lawrence. Cuando se encontró en un montículo de piedra cerca del sendero, la aguja de la brújula giraba continuamente, como si el instrumento estuviera cerca de un fuerte campo magnético. Sin embargo, los geólogos llamados para estudiar el lugar no encontraron minerales ni otros factores en la zona que pudieran explicar el fenómeno. Entre las pertenencias de Lawrence se encontró su cuaderno de notas, que siempre llevaba consigo. Las primeras páginas contenían las anotaciones habituales sobre el tiempo, las rutas y los avistamientos de fauna. Pero una de las últimas páginas llamaba la atención. Toda la hoja estaba tachada y el papel estaba rasgado en algunas partes, como si alguien hubiera intentado borrar o destruir algo. Los forenses también observaron una rareza. Aunque no se encontraron signos de lucha o ataque en el lugar de la desaparición, se examinó el suelo alrededor de sus botas. El examen mostró que las huellas de Lawrence se rompieron de repente, como si simplemente hubiera dejado de caminar. No se registró ningún rebote, caída u otro signo de movimiento. Esto planteó muchas preguntas. ¿Cómo pudo desaparecer en un lugar donde no había refugios, agua ni acantilados en cientos de metros a la redonda? Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se le encontró. El informe oficial afirmaba que el guarda forestal había muerto probablemente como consecuencia de un accidente o del ataque de un animal salvaje, pero la ausencia de cadáver y de sangre puso en duda esta conclusión. Los rumores sobre su desaparición siguen circulando entre los lugareños y el personal del parque. Algunos creen que Lawrence se ha encontrado con algo sobrenatural. Eso es todo. Estas desapariciones siguen siendo auténticos misterios para los que aún no hay explicaciones. Solo podemos especular sobre lo que realmente les ocurría a estos guardabosques. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y pulsar la campanita para no perderte nuevos vídeos. Escribe en los comentarios qué opinas sobre estas desapariciones. Nos encantará conocer tu opinión. Hasta pronto.